Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. Si están viendo este video, estimo que son alumnos Umpaguaco que están cursando o están preparándose para rendir la materia comportamiento organizacional, que forma parte de la licenciatura en administración, cuyo docente responsable es el licenciado Mariano Prado. Mi nombre es Marcelo y formo parte del equipo de cátedra. Y como ustedes saben, en este primer cuatrimestre del año 2020, el mundo está padeciendo una pandemia como consecuencia de la proliferación del virus COVID-19 y en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio que se ha decretado en el país y por supuesto también en nuestra ciudad, se ha acordado el dictado de las clases en forma no presencial. Y es por ello que estamos utilizando los distintos medios de comunicación. Por supuesto, el desarrollo integral de comportamiento organizacional se da en la plataforma oficial de la universidad, que es la UMPA Bimodal, pero en esta oportunidad he decidido preparar este material para acompañarlos o para facilitarle la lectura de uno de los textos que forma parte de la materia, concretamente del artículo del sociólogo economista español Manuel Castells. Abajo en la descripción del video van a encontrar el enlace donde ustedes pueden descargar el artículo y bueno, hecho la presentación, vamos a comenzar con lo que tenemos preparado y esperando por supuesto que sea de utilidad. Vamos a comenzar con un textual de Manuel Castells, que en realidad es la introducción de uno de sus artículos publicado en el año 2002, pero que bien podría ser parte de las conclusiones, porque presenta varios conceptos que es importante que nosotros lo podamos identificar y que podamos profundizar. El autor dice: el mundo está experimentando una revolución tecnológica de primer orden, centrada en torno a las tecnologías de la información y la comunicación y la ingeniería genética. Internet es, a la vez, el epítome, es decir, la síntesis, y el medio más poderoso de esta revolución. Bajo el impulso de nuevas tecnologías y de forma flexible de organización y dirección, estamos asistiendo a la formación de una nueva economía caracterizada por el progresivo incremento de la productividad y la competitividad. Insisto, artículo publicado a principios de este siglo. Lo primero para advertir es la magnitud del cambio de los cuales están referenciando. De hecho, el autor utiliza el término revolución de primer orden. En nuestras disciplinas de formación y de trabajo, el término revolución se linkea con revolución industrial, con lo cual aquí surge inevitablemente la pregunta si efectivamente podemos comparar esta revolución que plantea Manuel Castells con las revoluciones industriales tecnológicas que nosotros conocemos. Y en este punto podemos decir que si analizamos el desarrollo social global en el tiempo, podríamos pensar que tiene esta forma, es decir, que a medida que transcurre el tiempo se van dando una serie de transformaciones que van configurando el escenario global. Sin embargo, la realidad nos muestra que el desarrollo social presenta esta forma, es decir, está formado por una serie de estadios relativamente estables, donde se dan pequeñas transformaciones, pero cada tanto suceden hechos o eventos que provocan una transformación sustancial en todas las dimensiones sociales. Estos eventos nosotros los identificamos como revolución, son las revoluciones, y se dice que son de primer orden porque, como decía recién, modifica o transforma todas las dimensiones. Hay cambios culturales, económicos, políticos, hay transformaciones demográficas, cambios en los sistemas de producción, cambios en los modelos educativos, cambios en las formas de comunicación, cambios en las condiciones ambientales, en la forma en que la humanidad lleva adelante sus actividades recreativas. En términos coloquiales, podríamos decir entonces que cuando finalizan estos eventos que nosotros identificamos como revoluciones, emerge un nuevo mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que podríamos decir
de las dos revoluciones industriales que conocemos. Por supuesto, destacar los datos más sobresalientes. En relación a la primera revolución industrial, la misma su origen se ubica en el último tercio del siglo XVIII, esto es como para poner como referencia el año 1770, se da como consecuencia también de un desarrollo tecnológico donde aparecen, por ejemplo, la máquina de vapor, la máquina de hilar, el proceso de pudelado de hierro de Core y también todo el proceso de reemplazo de las herramientas manuales por máquina. Otro dato que podemos destacar es que su epicentro se da en Gran Bretaña y a partir de allí y durante décadas se extendió en gran parte de Europa Occidental y también en Estados Unidos. Su punto de finalizado de este proceso se puede ubicar entre el año 1820 y 1840, con lo cual durante todo ese periodo se dieron las transformaciones sociales más importantes de la historia moderna, ¿no? Digamos, claramente la cuestión económica es una de las dimensiones que hubo una mayor transformación, porque se pasa de una economía rural a una economía urbana, a una economía industrializada. Como consecuencia de ello también hay grandes cambios demográficos, esto es por el traspaso de las personas que vivían en el campo a la ciudad, donde se ubican las fábricas y consecuentemente aparecen los grandes conglomerados. También hay todo un proceso de migración, cambios en el sistema de producción, las grandes fábricas, el sistema, la línea de montaje, cambios sociales en cuanto en relación a las clases, aparece el proletario, cambios ambientales. En definitiva, durante ese periodo es cuando se dan las mayores transformaciones a nivel global. Con respecto a la segunda revolución industrial, la misma la podemos ubicar unos 100 años después, pero tiene que ver básicamente cuando el capitalismo ya ha puesto sus pilares fundamentales. De hecho, se conoce como segunda revolución o gran capitalismo, ¿sí? Y es aquí que esta segunda revolución también se da como consecuencia del desarrollo tecnológico, que están relacionados con la generación y la distribución de energía, que están relacionados con la aparición del motor de combustión, con todo el desarrollo en materia de productos químicos como consecuencia de la investigación científica y también los primeros avances en materia de comunicación con la aparición, por ejemplo, del telégrafo. La diferencia entre estas dos revoluciones industriales, la principal diferencia, tiene que ver con su origen. Es decir, en la primera habíamos dicho que tiene un único lugar, un único epicentro, en este caso que fue Gran Bretaña. En cambio, la segunda revolución se dio en forma simultánea en varios lugares, donde se destaca, por supuesto, Gran Bretaña, Europa Occidental, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, ¿no? Con lo cual aquí pueden verse una cuestión que diferencia las dos revoluciones industriales. Ahora bien, y volviendo a Castells, que en definitiva es el texto que estamos analizando, él, como los pensadores contemporáneos, sostienen o sostuvieron en su momento, cuando comenzaron a hablar de este tema, que en la actualidad, ¿no? Esto es a principios del siglo, estábamos ubicados en un punto de inflexión, en el centro de un punto de inflexión de una tercera revolución tecnológica, pero cuyo origen podía situarse en la década del 70. ¿Sí? Entonces, repito, los autores como Castells y los pensadores contemporáneos sostienen que a principios del siglo estábamos ubicados en el medio del punto de inflexión que se provoca como consecuencia de una revolución, pero cuyo origen podrían identificarse en la década del 70. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vimos hasta ahora en la materia y que podríamos ubicar en el tiempo en ese periodo de referencia, es decir, la década del 70? Si nosotros
si nosotros tomamos como referencia autores como John Holloway o Robert Reich, lo que hicimos en realidad fue analizar en el tiempo el modelo de producción reinante en cada uno de esos periodos, y es así que identificamos al primero de ellos, lo identificamos como Fordismo, modelo que se termina de configurar a partir de la segunda revolución industrial, esto es, grandes fábricas, línea de montaje, trabajo repetitivo y monótono, compensado por altos salarios, lo que de alguna forma identificamos como el típico pacto de paz fordista. Y este modelo en el tiempo comienza a no dar respuesta a las nuevas demandas, ni tampoco a cumplir con las expectativas de los dueños del capital, y es así que emerge un nuevo modelo que nosotros lo identificamos como el toyotismo. Pero en realidad, ¿qué hubo de trasfondo de todo ese proceso? Si nosotros nos referenciamos a otro autor, como por ejemplo Stankiewicz, el autor analiza todo este proceso y lo separa en dos etapas que lo identifica como dos crisis. La crisis del taylorismo. La primera crisis del taylorismo-fordismo se da en la década del 60. Y esta crisis tiene que ver con el contenido del trabajo. Es decir, que era necesario indagar, estudiar en el del cómo, a dónde se realiza el trabajo. ¿Cuál fue el resultado de esta primera crisis? Básicamente el fortalecimiento de los sindicatos, que a su vez esto se manifiesta en los reclamos, en las huelgas, en los altos índices de ausentismo, en el sabotaje, bueno, todo lo que nosotros ya desarrollamos en las clases anteriores. Toda esta situación disminuye sustancialmente en la década del 80, básicamente por el alto índice de desempleo. Pero en ese momento surge una segunda y definitiva crisis del modelo que tiene que ver con la rigidez o la imposibilidad de dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad del consumo, y esta situación se ve aún agravada aún más por todo el desarrollo tecnológico y la aparición de nuevas máquinas, de nuevos sistemas de producción y, por supuesto, todo el proceso de innovación y el desarrollo tecnológico en materias de tecnología de información y comunicación. A esto, por supuesto, habría que agregarle un evento clave también en la ruptura de este modelo, que tiene que ver con la crisis del petróleo, en el año 1973. La crisis del petróleo en realidad fue una crisis política bélica, ¿no? Porque de hecho los países que conforman la OPEP decidieron no exportar petróleo a aquellos países que habían ayudado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, con lo cual lo que hizo fue que la escasez de petróleo aumentara sustancialmente los precios de la energía y de los combustibles, que son insumos esenciales de la industria. Fundamentalmente en esos países, por supuesto, estaba Estados Unidos, y esto provocó grandes incrementos en los costos fijos. Ahora bien, a su vez, digamos, nosotros lo evaluamos como un cambio de modelo, pero en realidad detrás de eso subyace una idea, que un concepto más profundo, que tiene que ver con el patrón de dominación. Y en este punto yo los invito a que ustedes investiguen al respecto, indaguen un poco más en profundidad, pero en una forma muy simplificada podríamos decir que cuando hablamos de patrón de dominación estamos haciendo referencia a un proceso a través del cual una persona o un grupo de personas, un país o un grupo de países o una región impone su visión de cómo debería operar el mundo a otra persona, a otro grupo de personas, a otro país o a otro grupo de países. En definitiva, estamos hablando de una colonización ideológica que tiene componentes culturales, políticos y económicos. Cuando hablamos de patrón de dominación, seguramente lo primero que se viene a la mente, un ejemplo muy claro de ello, que es efectivamente el capitalismo. Pero también tenemos que tener en cuenta que el alcance del patrón de dominación depende y varía, ¿sí? De hecho,
cuando evaluamos, cuando estudiamos y repasamos algunos conceptos de Holovy, habla del patrón de dominación en la fábrica, que se complementa con el patrón de dominación en la familia, dando origen y, digamos, empezando a hablar del concepto de alienación. En definitiva, entonces, cuando hablamos de la crisis del Fordismo, en realidad estamos hablando de la crisis del capitalismo como una ruptura del patrón de dominación. Y cuando mencionamos que emerge otro modelo, que lo identificamos como el toyotismo, en realidad esto tiene que ver con la lógica del capitalismo, esto es que la crisis solo puede ser resuelta con la aparición de nuevos patrones de dominación. Y para cerrar esta primera parte, entonces, si uno hace un repaso del origen y el impacto de las revoluciones industriales, uno puede identificar que las mismas se dan como consecuencia de innovaciones tecnológicas. Estas innovaciones tecnológicas suelen ser varias y están relacionadas entre sí, pero que nosotros, por una cuestión de facilidad del estudio, lo identificamos las principales. La máquina a vapor en la primera, el desarrollo de energía en la segunda, el desarrollo de las tecnologías de la información, la comunicación e Internet en la tercera, pero que a su vez el impacto que estas provocan, que las revoluciones provocan, son en todas las dimensiones sociales. Esto es, que configura un nuevo mundo. Bien, retomemos nuevamente a Castells en su primera definición, en este caso en la última parte, donde menciona que bajo el impulso de nuevas tecnologías y formas flexibles de organización y dirección, estamos asistiendo a la formación de una nueva economía caracterizada por el progresivo incremento de la productividad y la competitividad o competencia global. En esta última parte hay 4 conceptos o ideas fuerzas que son importantes. La primera de ellas está relacionada con la importancia que tienen las tecnologías en este nuevo modelo de producción. El segundo punto tiene que ver con la idea de flexibilización. Y los 2 últimos conceptos son 2 conceptos importantes para la economía, que son productividad y competitividad. Seguramente ustedes, por las materias que están cursando, que pueden cursar, los conceptos de productividad y competitividad lo deben tener mejor presente. Pero en una forma simple, podríamos decir que cuando hablamos de productividad, estamos haciendo referencia a un indicador de eficiencia. Y lo mejoramos o somos más productivos cuando, con la misma cantidad de insumos, hacemos más productos o cuando disminuimos la cantidad de insumos para obtener la misma cantidad de producción. Cuando hablamos de competitividad, en forma simple también podemos decir que se relaciona con la posibilidad que tiene una organización o un país de apropiarse o tomar una cuota parte de mercado. Y somos más competitivos cuando aumentan estas posibilidades o cuando nosotros podemos aumentar nuestra participación en ese mercado. Son 2 conceptos que generalmente se analizan en conjunto. Seguramente ustedes lo habrán escuchado hablar en algunos programas de televisión, fundamentalmente algunos economistas liberales, que mencionan que nuestro país no es competitivo porque no es productivo. No es productivo por los altos costos. Y por supuesto los altos costos se refieren exclusivamente a los costos laborales o a los costos del trabajador. Con lo cual esta situación linkean directamente con flexibilidad. Por supuesto, flexibilidad laboral. Pero el concepto de flexibilidad es un concepto que cruza transversalmente este modelo, con lo cual es necesario ampliar su análisis. Por ejemplo, ya vimos nosotros el concepto de flexibilidad con Reich, también está presente en el texto de Castells, cuando habla de que como consecuencia de las tecnologías de la información y la comunicación, esto nos permite la configuración de redes, ya sean de empresas o países, cuya flexibilidad está dada por la posibilidad que tienen estas redes de
conectar o desconectar parte de ella de acuerdo a las necesidades del momento o de acuerdo a si es valioso o aporta o no de acuerdo a la lógica del capital. En el caso de las redes empresariales, con Reich vimos algunas configuraciones, por ejemplo, los centros de ganancias independientes, las asociaciones de extensión, las asociaciones de absorción, entre otras. En el caso de Castells, también vamos a ver otro tipo de redes, que son muy similares, que tienen otra denominación, pero que responden a esta lógica. Otro ejemplo de flexibilidad, también lo vimos anteriormente, que está relacionado con el encadenamiento productivo. Recordarán que en el modelo de producción anterior, en el Fordismo, el encadenamiento productivo tenía este sentido. Teníamos una fábrica, es decir, que hay un proceso, ¿no? Hay una forma de producción, eso da como resultado un producto determinado y ese producto se inserta en el mercado. La lógica del encadenamiento productivo en el nuevo modelo se reinvierte el sentido, esto es, se identifican las necesidades del mercado, se ajustan, se reconfiguran, se rediseñan los productos y consecuentemente es necesario readecuar el sistema de producción. Entonces la flexibilidad está dado en que las tecnologías te permiten detectar la necesidad del mercado, adecuar el producto y adecuar el proceso. Asociado a esto, otro ejemplo de flexibilidad tiene que ver con la flexibilidad en el trabajo, es decir, la flexibilidad del trabajador, la posibilidad que tiene o no el trabajador de adecuarse a los nuevos contenidos de los nuevos trabajos. Y por último, por supuesto, en última instancia, un ejemplo más, está relacionado con la flexibilidad laboral, entendiendo cómo se trabaja sobre las condiciones contractuales o sobre la relación que se establece entre el capital y el trabajo. Estos son algunos de los ejemplos de flexibilidad para que ustedes puedan ver de que efectivamente este es un concepto importante y que está presente en todos los aspectos de este nuevo modelo de producción. Bien. Siguiendo con Castells, en el artículo que ustedes van a poder descargar, que es un poco el artículo que hoy nos convoca, que es Globalización, Tecnología, Trabajo, Empleo y Empresa, el artículo básicamente se dedica al análisis de una de las dimensiones sociales, que es el de la economía, básicamente el modelo de producción, y habla sobre las características de la nueva economía, donde menciona que la nueva economía es informacional, es global y funciona en red. Y por último, en la última parte del artículo, ustedes van a encontrar cómo impacta esta nueva economía en estas variables económicas que son el empleo, trabajo y las relaciones laborales. Este es el esquema entonces del artículo. Algunos puntos de estos vamos a ver, por supuesto, en forma de resumen. Así que en relación al desarrollo del contenido del artículo, entonces, ustedes van a encontrar el desarrollo de cada una de las características. Una de las características de la nueva economía, como decíamos recién, es que es una economía informacional. ¿Esto qué significa? Básicamente que la información, el conocimiento, las tecnologías y las tecnologías de la información y la comunicación son un factor decisivo, clave en la productividad y en la competitividad de las empresas y de los países. Si uno pudiera marcar una diferencia respecto de los modelos anteriores, podríamos decir, bueno, en primer lugar que el conocimiento y la información siempre estuvieron presentes, quizás no con la importancia que hoy tiene. En el caso de las tecnologías es diferente. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, el desarrollo tecnológico siempre fue importante porque siempre fueron lo que provocaron las grandes transformaciones y los grandes cambios. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este modelo? Básicamente es que las tecnologías de la información y de la comunicación permiten utilizar y procesar ese conocimiento y generar nuevos conocimientos.
Entonces, insisto, esta que es una cuestión, si se quiere, central. Anteriormente, en los modelos anteriores, la tecnología y el conocimiento estaban presentes. Eso, digamos, eso no se puede negar. En cambio, ahora, ¿por qué es importante ahora? Porque las tecnologías de la comunicación te permiten trabajar y difundir y promocionar el conocimiento, y esto a su vez posibilita y genera más conocimiento. De hecho, hay algunos autores, otro autor del mismo origen, otro autor como Cornella, sostiene de que la información no es solo importante como una variable de producción, sino también como un factor económico, como un factor de producción. Esto es, que no solamente utilizamos la tecnología para hacer más productivos otros factores, por ejemplo, no sé, el desarrollo de algún producto que permita mejorar las semillas, ¿sí? Hay todo un desarrollo tecnológico que te permite mejorar la producción, sino también que en este caso es el mismo conocimiento, por ejemplo, a través del desarrollo de software, a través del desarrollo de patente, a través del desarrollo de distintas formas de conocimiento, ocupa un lugar importante en la economía. Dicho en otros términos, hoy aquellas empresas que se dedican al conocimiento como factor clave en su producción, son aquellas empresas que tienen un mayor valor agregado. Entonces, esto es en cuanto a por qué se dice que esta economía es informacional, porque hay un uso intensivo del recurso tecnológico, del recurso de la información, del conocimiento en todas sus instancias. Una segunda característica tiene que ver con la globalización. El autor, ustedes van a encontrar que el título de ese apartado es El mito de la globalización. En realidad, lo que hace el autor es instalar un pequeño debate en su exposición, porque dice, bueno, a ver, vamos a evaluar distintos indicadores, como por ejemplo la producción y como por ejemplo el trabajo, y vamos a ver si efectivamente están globalizados. Y esos indicadores, es decir, que la mayor cantidad de trabajadores no están relacionados con una economía global, la mayor producción o la venta no está relacionada con una economía global. Entonces uno podría analizar, por ejemplo, a Argentina, ¿no? De la producción total, ¿cuánto exporta? Bueno, eso es un porcentaje menor, porque el resto todo es para consumo interno. Entonces, él dice, pero ¿cómo puede ser que estemos en una economía global y si la mayoría de los trabajadores trabajan en empresas y en actividades que no están globalizadas, la mayoría de la producción no se comercializa en un comercio internacional, sino es de un consumo interno? Entonces, ¿cómo puede decirse que estamos en presencia de una economía global? Lo primero que habría que hacer es definir bien qué significa una economía global a diferencia de una economía mundial o de una economía fuertemente internacionalizada. Cuando uno habla de una economía global, se refiere que se puede trabajar en tiempo real a nivel sistema, a nivel global. El mejor indicador de esto es, por supuesto, el capital. El capital, a través de los bancos, a través de las conexiones, a través de las bolsas, claramente se puede ver que trabaja en tiempo real. Pero lo que menciona, ¿por qué dice que la economía es una economía global? Básicamente porque las actividades centrales de la economía mundial sí están globalizadas. Es decir, hay una actividad central a nivel global que está globalizada, que si bien es cierto tiene en comparación con trabajadores que no trabajan en actividades globalizadas, son pocos, pero el valor agregado que incorporan estas empresas, estas actividades, sí está globalizada. Y cierro como, digamos, en esta parte hay una frase que lo grafica muy bien Castells, es decir, no todos estamos incluidos, pero todos resultamos afectados. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que es una economía global,
Esto es no porque todas las actividades estén globalizadas, sino porque la actividad central que hace funcionar el mundo sí efectivamente está globalizada. Y por último, la última característica es que, como planteamos anteriormente, es que funciona en red. El diseño de una red no es un término nuevo, no es algo que ahora se configure o en el modelo anterior no se podía configurar. Lo que ha cambiado es la tecnología. Entonces, porque las nuevas tecnologías te permiten una reconfiguración o una configuración diferente a la que se podía pensar en el modelo anterior. Cuando hablamos de red, esto significa poner un grupo de personas o poner un grupo de empresas o parte de esas empresas a trabajar en algo concreto. Una vez que termina ese proyecto, esa red se puede desaparecer y convertirse en una nueva red con un nuevo propósito o un nuevo objetivo. Las redes, la flexibilidad de la organización, básicamente van a encontrar en el texto tres ejemplos de redes, más un modelo mixto. La primera se llama redes de empresa. ¿Sí? Esta es una configuración que presenta Castells, que son las redes de una empresa. Y esto es, y el ejemplo que el autor usa es, de cómo se reconvirtió IBM, que era una gran empresa que tenía todas sus actividades relacionadas y a nivel dependían de una unidad central. Lo que hizo fue crear pequeñas empresas con personerías jurídicas propias, dándole su propia poder de decisión, incluso podían competir entre sí, pero la empresa central, la empresa matriz, se queda con la cuestión central, esto es, el acompañamiento financiero, el acompañamiento jurídico, la decisión de las estrategias generales. Entonces, allí se pueden observar que es una gran empresa que se fragmenta, que hay un proceso de fragmentación, de separación de sus divisiones, sus departamentos, de sus sucursales, que conforman otras empresas pequeñas y trabajan en función de la empresa central, que en este caso, como hablamos recién, es IBM. Un ejemplo parecido, pero que obviamente tiene su diferencia, básicamente la diferencia está dada por el motivo que se lleva adelante, es lo que sucedió con YPF, ¿no? Seguramente en clase posterior vamos a hablar un poco de la historia de YPF y de lo que sucedió con las pequeñas y medianas empresas, pero si uno piensa YPF en el marco de un proceso de privatización, YPF que hacía todas las actividades, todos los servicios relacionados con la extracción de hidrocarburos, en la década del 90 y a través de un proceso de privatización se fueron creando pequeñas cooperativas que luego se transformaron en pymes, pero que en el primer momento trabajaban alrededor porque seguían de alguna forma dependiendo de la unidad central, que en este caso es YPF. Obviamente hoy este modelo está más difuso, no es tan así como era en su momento, pero podríamos tranquilamente asociar a este tipo de redes que se denomina redes de una empresa. El segundo modelo es empresa-red. En este caso se trata de un diseño de silla de pequeñas y medianas empresas autónomas creadas en forma independiente, pero que se nuclean para trabajar en una determinada actividad o hacer frente a un determinado proyecto. Es decir, que se arma una red de pymes, ¿sí?, para trabajar en un determinado servicio. Uno lo podría asociar, salvando las diferencias, porque no, insisto, no es lo mismo, es pensar en una UTE, es decir, una unión transitoria de empresas que se unen en forma circunstancial para tener un proyecto o un pedido formal. La tercera tipología de redes que se configuraron a partir de las nuevas tecnologías es una combinación de estos dos primeros ejemplos que se denominan redes de redes. Las redes de redes es, efectivamente, cuando una empresa que ha logrado
armar pequeñas unidades jurídicas independientes, que es el primer escenario, y a esto se le suma, ¿no? Se le suman pequeñas y medianas empresas independientes que necesita para poder operar. Un ejemplo de ello podría ser las automotrices. Las automotrices que generalmente alrededor de donde está radicada una empresa automotriz se van radicando pequeñas y medianas empresas independientes que después van conformando un entramado productivo o un diseño de una red que van acompañando al ritmo de lo que sería el centro, o en este caso la empresa central de la empresa automotriz. Ese sería un ejemplo, entonces, de cómo se puede identificar este tipo de configuración de redes que se denomina red de redes. Y la última es un caso particular que se denominan alianzas estratégicas. Esto es básicamente, según el autor, se observa con bastante facilidad a nivel global, donde grandes empresas ponen parte de su empresa a trabajar en conjunto con otra gran empresa para un proyecto determinado, pero que en forma simultánea siguen teniendo su propio camino, incluso pueden llegar a competir en otro tipo de mercado, en otro tipo de segmento, con la empresa en la que tienen una alianza estratégica. Entonces, la alianza estratégica es que hay un proyecto puntual, un objetivo concreto, las empresas aportan su parte de la empresa para configurar una alianza. Esa alianza va a avanzar, va a trabajar en el desarrollo del producto. Una vez que termine ese proyecto, esa alianza desaparece y quedan nuevamente las empresas originarias. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en el texto, como había dicho al principio, es un texto de fácil lectura, por eso es que voy en esta última parte bastante más rápido, que una de las características de la nueva economía es que funciona en red. En la última parte del artículo ustedes van a encontrar de qué forma la nueva economía, que presentó determinadas características, impacta en el empleo, en el trabajo y en las relaciones laborales. Cuando habla del empleo, tengan en cuenta que está haciendo referencia a la cantidad de puestos de trabajos ocupados, ¿no? Por eso, de hecho, ustedes van a encontrar que si la tecnología genera o no genera paro, es decir, si la tecnología genera o no genera desempleo. Ese es el análisis y ese es el aporte. En relación al trabajo, en este caso, deben tener en cuenta que se refiere al contenido del trabajo, es decir, cómo se hace determinado trabajo. Y en este punto, que también por allí suelen confundirse, el autor menciona que se generan dos tipos de trabajo, no dos tipos de trabajadores, o sea, dos tipos de trabajo: el trabajo autoprogramable y el trabajo genérico. Y que entonces el trabajo autoprogramable es ocupado por un trabajador con determinadas características y el trabajo genérico es ocupado por un trabajador con otras características, porque generalmente suele haber una confusión de que suelen entender que genera un trabajador autoprogramable y un trabajador genérico. En realidad, lo que esta nueva economía crea un trabajo autoprogramable y un trabajo genérico. Y por último, en cuanto a las relaciones laborales, es decir, el vínculo que se establece entre el capital y el trabajo, habla básicamente de 4 problemas que se enfrentan, que generan esta nueva economía, que tiene que ver con la contradicción entre la productividad y la flexibilidad, lo que se denomina como individualización del trabajo y presentación de los trabajadores y representación de los trabajadores. Todos estos y cada uno de estos puntos, por supuesto, que lo vamos a discutir y lo vamos a seguir conversando a través de la plataforma, a través de ya sea de una videoconferencia o a través del chat o de algún foro. Pero en definitiva, este es el esquema que ustedes van a encontrar en el artículo. Para cerrar este video,
Lo que vimos entonces definitivamente que en la década del 70 comienza un nuevo punto de inflexión que se reconfigura, que en el año 2000 estamos en el medio de ese punto de inflexión que da origen a la tercera revolución industrial a partir del desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, especialmente Internet, y evidentemente nos surge la pregunta, ¿dónde estamos hoy? Surge definitivamente esa pregunta. Muchos pensadores contemporáneos y actuales están hablando ya de que estamos en presencia de una cuarta revolución tecnológica, que es una profundización de la tercera revolución tecnológica. Y de la misma forma que la tercera revolución estuvo asociada con la tecnología de la información y la comunicación, esta cuarta revolución está vinculada y asociada a disciplinas como la nanotecnología o la inteligencia artificial. Entonces, como pueden ver, en definitiva, y para cerrar esta presentación, abajo también del video voy a dejar el link de una entrevista que se realizó en una universidad de Colombia, que habla de efectivamente de la cuarta revolución. Es algo que ustedes pueden indagar, que nos permite tener una mejor comprensión hacia dónde va el mundo y cuáles deberían ser las configuraciones y qué es lo que deberíamos tener presente tanto a tantos actores económicos como actores sociales. Así que espero que haya sido de su utilidad. Insisto, es para acompañar la lectura, no es un desarrollo textual, y los contenidos sí lo vamos a ver, lo vamos a conversar y lo vamos a desarrollar en la plataforma a través de una videoconferencia o a través de los foros o los chats. Así que será hasta un próximo encuentro cuando podamos preparar otro material si así lo vemos necesario. Gracias.